Hola, bienvenidos a mi canal Más Conocimiento. Mi nombre es Adalgisa Ramos, soy estudiante de medicina de la Universidad del Valle, Cochabamba, Bolivia. Bueno, hoy les traigo un tema muy interesante de embriología, así que empecemos. Bueno, y el tema que les traigo hoy es sobre el ciclo reproductor femenino y la fecundación. Bueno, antes de más, recordarles de cómo están compuestos los órganos genitales internos femeninos. Voy a poner el puntero a láser. Bueno, estos están compuestos por dos ovarios, el derecho y el izquierdo, también dos tubas uterinas, derecha e izquierda, el útero, toda esta parte, y la vagina. Bueno, los ovarios son las gónadas femeninas donde se van a desarrollar los ovocitos o los gametos femeninos. También los ovarios son glándulas endocrinas que producen las hormonas reproductoras femeninas, el estrógeno y la progesterona. Bueno, las tubas uterinas van a conducir los ovocitos producidos por el ovario a través de las fimbrias hasta la cavidad uterina. Bueno, las tubas uterinas están compuestas básicamente por 4 porciones, que de distal a proximal tenemos el infundíbulo, que está compuesto por varias fimbrias o también llamadas franjas, que están conectadas con el ovario. La ampolla, que es el lugar que normalmente se da la fecundación, pero, ojo, la fecundación puede darse en cualquiera de las porciones de la tuba uterina. También tenemos el istmo y la porción intramural. Bueno, luego tenemos el útero. El útero es el lugar donde se desarrolla el producto, o sea, el embrión y el feto. El útero va a proporcionar la fuerza de expulsión del producto durante el parto. Y el útero está compuesto por el fondo, que es la parte superior del útero, el cuerpo, que es esta parte, unas capas, el miometrio y el endometrio, acá, el conducto endocervical, el cuello uterino, o también conocido como cervix, y el orificio cervical externo, que está directamente relacionado con la vagina. Aquí tenemos la vagina. Bueno, la vagina es un conducto por el cual va a pasar el fluido menstrual y también recibe al pene y la eyaculación durante el coito. Bueno, antes de hablar propiamente dicho en la ovogénesis, apenas decir que todas las niñas nacen con aproximadamente 7 millones de ovocitos primarios, también conocidos como ovogonias. Bueno, este número va a reducir para 40.000 ovocitos. Estos ovocitos van a quedar en pausia desde el nacimiento hasta la fase de pubertad. Por un proceso o por una fase, mejor dicho, que se llama diquioteno. Bueno, de estos 40.000 ovocitos, apenas 400 van a quedar disponibles para ser ovulados. Y la ovulación en la mujer, como ya sabemos,
termina cuando la mujer entra en la fase de menopausia. Bueno, la ovogénesis entonces es el proceso de formación de gametos femeninos. O sea, desde que se forme el ovocito primario hasta que se forme el ovocito maduro, que ya va a estar funcionalmente, digamos, disponible o preparado, mejor dicho, para la fecundación. Bueno, como ya sabemos, la ovogénesis se da en el ovario. Primero vamos a tener un ovocito primario, que es una célula diploide con 46 cromosomas XX, que va a estar dentro de un folículo primario. El folículo primario tiene una sola capa de células foliculares. El folículo sigue creciendo y acá, que ya está mayor, va a tener varias capas de células foliculares. Pero sigue con el ovocito primario con 46 cromosomas XX. Por lo tanto, este es un folículo en crecimiento. Sigue creciendo y el folículo en crecimiento se transforma en un folículo secundario. El folículo secundario sigue teniendo el ovocito primario con 46 cromosomas XX, pero ya se nota que ya tiene más capas de células foliculares y también ya tiene una zona nueva, que es la zona pelúcida, que más adelante vamos a ver cómo es importante para la fase de fecundación. Luego el folículo se transforma en un folículo maduro. ¿Qué va a tener el folículo maduro? Va a tener esta parte que es el antro, va a tener la zona pelúcida. Ahora va a contener un ovocito secundario, que ya no es una célula diploide, y sí una célula haploide con solamente 23 cromosomas X. Y también va a tener el primer corpúsculo polar o cuerpo polar. ¿Por qué? Porque en esta fase ya finaliza la primera división meótica del ovocito. Bueno, en esta fase el ovocito ya puede sufrir la ovulación y transformarse en un ovocito maduro. ¿Y cómo es que se ve un ovocito maduro? Como este, que tiene una corona radiada, estas células, estas capas de células. También tiene la zona pelúcida, tiene el núcleo, que contiene la información genética, y también va a tener el citoplasma. Bueno, pasemos entonces a hablar propiamente dicho del ciclo reproductor femenino. Bueno, el objetivo del ciclo reproductor femenino no es más que preparar la mujer para el embarazo. Bueno, todas las mujeres tienen un ciclo reproductor que tiene una duración más o menos de 28 días. Claro que varía de mujer para mujer. Bueno, la primera fase del ciclo es la fase menstrual, que dura aproximadamente entre 4 a 5 días. La segunda fase es la fase proliferativa o también llamada la fase folicular. Bueno, en esta fase el organismo se prepara para la fecundación, para la ovulación, perdón. En el día 14 del ciclo se da la ovulación, o sea, el ovocito va a salir del folículo maduro. Bueno, después de la ovulación, se entra entonces en la fase lútea,
o la fase luteinizante, donde vamos a tener la hormona luteinizante que va a formar los cuerpos lúteos. Bueno, en esta fase, si el ovocito es fecundado, el cuerpo lúteo va a ayudar en el embarazo. Si no, si el ovocito no es fecundado, el ciclo va a va a comenzar otra vez con el ciclo menstrual. Bueno, este fue un resumen básicamente del ciclo reproductor femenino, pero ahora voy a mostrar con más detalle lo que va a pasar en este ciclo. Entonces, primeramente tenemos el hipotálamo. El hipotálamo va a liberar esta hormona, la hormona liberadora de gonadotrofinas, que también conocida con la sigla GnRH, hormona liberadora de gonadotrofinas. Esta hormona va a estimular la hipófisis a producir las hormonas gonadotróficas FSH y LH. La FSH es la hormona folículo estimulante y la LH es la hormona luteinizante. Bueno, la FSH, como se nota y como el nombre ya dice, va a estimular la proliferación de los folículos, o sea, el crecimiento de los folículos. Y también va a actuar en la ovulación. La LH también va a actuar en la estimulación del folículo maduro, en la ovulación y en la formación del cuerpo lúteo. Bueno, en la fase menstrual vamos a tener entonces el folículo primario y el ovocito primario. Luego de la menstruación tenemos la fase proliferativa. En la fase proliferativa, como ya habíamos visto, el folículo sigue creciendo hasta transformarse en el folículo maduro. Bueno, el folículo maduro, además de tener el ovocito secundario, va a tener un tejido conjuntivo que se llama teca folicular. Y va a tener dos capas de teca folicular. Una capa interna, que es la capa secretoria, una capa interna, que es la capa secretoria, y una capa externa, que es la capa capsular. Bueno, en esta fase, el folículo, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante van a estimular la producción de estrógenos. Los estrógenos van a preparar el organismo de la mujer para la fecundación y la ovulación. Bueno, luego tenemos el día 14. En el día 14 va a ocurrir la ovulación. La ovulación no es más que la salida del ovocito del folículo maduro. Bueno, lo que va a pasar, si es que el ovocito secundario, en este caso, es fecundado, si es fecundado, va a ocurrir el embarazo. Va a ocurrir el embarazo y por lo tanto no va a haber la fase isquémica y también no va a haber la fase menstrual. Bueno, y el cuerpo lúteo que va a formar va a producir progesterona y estrógenos, que van a ayudar en el embarazo. Por ejemplo, la progesterona va a disminuir las contracciones uterinas,
y también va a disminuir la producción de muco. Y el estrógeno ya sabemos que también va a contribuir para un buen desarrollo del embrión y del feto. Bueno, al revés, si el ovocito no es fecundado, ¿qué va a pasar? Estas células del folículo maduro también van a transformar, no había dicho, pero sí, van a transformar en el cuerpo lúteo. Y si es que, claro, si el ovocito no es fecundado, lo que va a pasar es que el cuerpo lúteo va a ser degradado por el organismo y el ciclo entra en la fase isquémica y luego empieza de nuevo con el ciclo menstrual. Eso es lo que va a pasar. Bueno, hablemos entonces de la fecundación. Antes de hablar de la fecundación, tenemos que conocer la estructura de un espermatozoide. Recordarles que el espermatozoide está constituido básicamente por 3 porciones: la cabeza, el cuello y la cola. Bueno, la cabeza está constituida por el acrosoma, que vamos a ver más adelante cómo es importante para la penetración del espermatozoide en las membranas del ovocito. También en la cabeza tenemos un núcleo y el centríolo. En el cuello encontramos las mitocondrias. Las mitocondrias, como ya sabemos, también tienen material genético, pero no van a entrar dentro del ovocito porque vamos a ver que el proceso de fecundación se da solamente con la fusión de la membrana del espermatozoide. En este caso, solamente la cabeza va a entrar en la membrana del ovocito. Y también tenemos la cola, que es conocida como el flagelo. El flagelo es el que va a dar el movimiento del espermatozoide. Bueno, la fecundación no es más que un conjunto de eventos que van a pasar para que tengamos lo que llamamos un cigoto, o sea, una célula única que ya vamos a hablar. La fecundación se da por varias etapas y vamos a hablar las etapas una por una para que podamos entender cómo es que se da la fecundación. Antes de eso, ustedes pueden estar pensando, pero ¿cómo es que el espermatozoide sabe exactamente dónde está el ovocito ovulado? Bueno, es una buena pregunta. El espermatozoide sabe exactamente dónde está el ovocito ovulado a través de un proceso que llamamos quimiotaxis. Con este proceso, el espermatozoide va directamente a la tuba uterina donde tiene el ovario que ha ovulado. Así se da. Bueno, la primera fase de la fecundación es la penetración del espermatozoide en la corona radiada del ovocito. Bueno, lo que va a pasar es que el espermatozoide va a penetrar en la corona radiada a través de los movimientos del flagelo. Pero estos movimientos no son suficientes para atravesar toda la corona radiada. ¿Qué va a suceder entonces? El acrosoma, que hemos visto que está en la cabeza del espermatozoide, va a liberar una enzima muy importante, que es la enzima hialuronidasa. Esta enzima
va a digerir el ácido hialurónico que mantiene estas células juntas. O sea, va a separar las células y permitir así que el espermatozoide atraviese la corona radiada. Seguidamente tenemos la fase de penetración en la zona pelúcida. Bueno, para atravesar la zona pelúcida hay que ocurrir la reacción acrosómica. La reacción acrosómica. La reacción acrosómica consiste en la fusión del acrosoma del espermatozoide con una glucoproteína de la zona pelúcida, específicamente la ZP3, con la ZP3. Por lo tanto, lo que va a suceder es que el acrosoma va a liberar las otras enzimas que tiene, la acrosina, la esterasa y la neuraminidasa, que van a lisar las glucoproteínas de la zona pelúcida. Y así el espermatozoide va a lograr atravesar esta membrana, que es la zona pelúcida. Luego hay la fase de fusión de membranas. En la fase de fusión de membranas, lo que va a ocurrir es que enzimas como integrinas por parte del ovocito y desintegrasas por parte de los espermatozoides van a hacer con que la membrana del espermatozoide se fusione con la membrana del ovocito. ¿Y qué vamos a tener en esta fase? En esta fase vamos a tener un pronúcleo femenino y un pronúcleo masculino. Pero decir también que en esta fase el ovocito va a, el ovocito que estaba en la meiosis 2 se va a reactivar y vuelve a concluir la división meótica. La división meótica 2. Y por lo tanto vamos a tener un pronúcleo femenino y un pronúcleo masculino. Bueno, cuando los dos pronúcleos se fusionan, vamos a tener lo que llamamos el cigoto. El cigoto no es más que una célula única en su composición genética. ¿Por qué? Porque no existe una célula igual. O sea, esta célula va a tener una combinación única de cromosomas que va a depender de la carga genética del espermatozoide y del ovocito. Y también en esta fase vamos a tener dos corpúsculos polares o dos cuerpos polares. Por lo tanto, la fusión de los dos pronúcleos va a dar lo que llamamos el cigoto, que va a ser el futuro embrión y futuro feto. Me olvidé de decir que en esta fase de fusión en la fase de fusión, de fusión de membranas, solamente un espermatozoide va a atravesar la última barrera, digamos así. ¿Por qué? Porque en el ovocito va a ocurrir, digamos así, una reacción
donde va a haber unos gránulos que básicamente van a cerrar la membrana del ovocito y no va a dejar más espermatozoides atravesar la membrana. O sea, solamente un espermatozoide logra atravesar la membrana. Bueno, y luego de la fecundación vamos a tener algunos resultados, que básicamente es un resumen de lo que he hablado. Vamos a tener entonces la estimulación del ovocito para concluir su segunda división meótica. También vamos a tener un restablecimiento del número diploide, como ya habíamos visto. O sea, de un número diploide. ¿Por qué? Porque el ovocito es una célula ploide y el espermatozoide también. Cuando se fusionan las dos membranas, vamos a tener entonces una célula de número diploide que va a tener 46 cromosomas. También lo que va a ocurrir es la variación de la especie humana. Determinación del sexo, si es que el ovocito era X y el cromosoma también, tenemos una niña. Si es que el ovocito era de cromosoma X, y de cromosoma sexual X, y el espermatozoide de cromosoma sexual Y, vamos a tener un niño. También vamos a tener la activación metabólica del ovocito maduro para la segmentación, que es otra fase después de la fecundación. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Si les gustan este tipo de contenido, por favor, dejan su like. Y hasta el próximo video. Chao. Y cuídense mucho.